Señor. Dios bendiga a los hermanos en esta mañana, amén. La Biblia dice orad los unos por los otros, amén. Tenemos que orar los unos por los otros, amén. Sabemos que hay malicias, sabemos que hay luchas espirituales y cuando pues estamos buscando al Señor y hemos entendido el propósito, pues las fuerzas del mal se levantan contra nuestra vida, contra nuestra salud, ¿verdad? Para querer robar y atormentar nuestras vidas. Pero ahí es donde tenemos que confiar nosotros en el Señor, amén. Bendito sea el Señor y por la fe creemos, seguiremos orando y que nuestra hermana pastora, pues en el nombre de Jesús, en el próximo servicio estará con nosotros, amén. Dios le dé reposo. A veces nosotros necesitamos un descanso y nos estresamos en tantas cosas. Y Dios a veces permite cualquier circunstancia, yo lo digo por mí misma, alguna adversidad, alguna cirugía, algo, o alguna molestia en el cuerpo, pero es para que descansemos, porque físicamente, como seres humanos, nos cansamos. Y nuestro cuerpo a veces llega a un agotamiento que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero que Dios sí lo sabe y pues Dios toma el control de las circunstancias, ¿cierto, pastor? Así que todo obra para bien y tenemos que seguir orando por ella y sabemos y creemos que Dios, así como obra en nosotros, pues va a seguir orando en nuestra vida, nuestra hermana pastora. Vamos a abrir la palabra en esta mañana en el libro de Ezequiel 37. Amén. Sobre el Valle de los Huesos Secos, pero en esta mañana vamos a hablar sobre retomar nuestro llamado. ¿Por qué les digo que tenemos que retomar nuestro llamado? Porque todos estamos llamados a servirle al Señor. Todos tenemos un compromiso con Dios. ¿Y cuál es Dios? Llegar y poder saber llegar a las almas como un día llegaron a nosotros. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ezequiel 37. Alabado sea Jesús, del versículo 1 al versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sean dadas a Jesús. Cuando todos lo encuentren, me dicen un amén. Amén. Bueno, nos colocamos en pie, reverencia al Espíritu Santo del Señor que está en medio de nosotros. Amén. Dice la bendita palabra en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios añada bendición a su palabra. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre retomar. Y a veces nosotros dejamos que nuestros huesos, hablando en el ámbito espiritual, se resequen. ¿Por qué? Porque entramos muchas veces en un conformismo. No, ya yo adquirí la salvación, ya yo me bauticé, ya yo estoy caminando con el Señor, pero sabemos y entendemos que el bautismo es un paso de arrepentimiento. Pero que nosotros tenemos que entender con qué propósito hemos sido llamados. Hemos sido llamados más que todo a la salvación, pero también a llevar las buenas nuevas y a sacar de la cautividad y del engaño a aquellos que no han conocido la palabra. Muchas veces aún
unos que caminaron con nosotros en este camino, pero que hoy han descuidado su vida espiritual y están muertos. Muchos han muerto perdidos y sin esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces he conocido y últimamente he visto dos personas que tuvieron un llamado grande de parte de Dios. Eran predicadores de su palabra y descuidaron su altar y por esta parte perecieron. Hoy en día no viven, sino que están muertos. Pero solo Dios sabe qué será de sus almas y cuál será su condición espiritual en que Dios lo tenga en estos momentos. Pero ¿qué le quiero decir con esto, iglesia? Es tiempo de retomar nuestro llamado. Es tiempo de decirle a lo que nos está impidiendo avanzar o lo que nos ha detenido en este caminar, que podemos en las manos del Señor. Valle significa terreno entre dos montañas o cordilleras, al que fluyen las aguas procedentes de ellas, y recorriendo generalmente por un curso de agua. Hueso significa restos mortales. Seco significa que carece de humedad. Y a veces nosotros dejamos que el fluir del Espíritu Santo se apague. Y sabemos que lo que creemos en Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Entramos a predicar la palabra. Y dice el Señor en esta mañana, lo que nos quiere hablar por su palabra, es que nosotros tenemos que salir de esa negligencia espiritual que muchas veces entramos. Y muchas veces entramos en un conformismo y muchas veces nos refugiamos siempre en lo mismo. No es que yo no puedo, no es que yo no sé, no es que yo tengo temor, no es que yo no sé cómo llegar a una persona. Vea, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros ponemos por obra y comenzamos a escudriñar la bendita palabra del Señor, nos va a ser fácil que ese rema llegue a nuestros labios y podamos expresarle a aquellas almas que aún están cautivas, podamos decirle: hay un lugar en el cielo para aquellos que creen en el perdón. Pero es necesario que nosotros primero avivemos el fuego de Dios y que ese fuego se pegue tanto a los huesos, a nuestros huesos, que podamos sentir donde vayamos y donde estemos en todo momento la presencia del Espíritu Santo. Estemos laborando en lo secular, estemos en nuestros quehaceres físicos en nuestra casa, siempre si tenemos la comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a escuchar y va a ser pronto socorro a nuestras grandes tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar a Primera de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, porque es tiempo de que nosotros descubramos en nosotros mismos qué es lo que Dios ha depositado y que no durmamos como durmieron las vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, amén, sino que nuestras lámparas estén llenas y estén apercibidas para que aquel día, cuando Jesucristo venga con poder y con gloria, podamos ser levantados con poder. Vamos a entrar en esta mañana en el primer libro de Samuel. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús, porque algo que yo pude entender y que el Señor, ¿verdad?, coloca el querer como el hacer por la palabra, es que tenemos que aprovechar el tiempo. Y muchas veces pensamos que si no estamos en una vigilia, pues no vamos a aprovechar el tiempo. Y ¿sabe qué? Cuando en nuestro corazón está la disposición de buscar al Señor, vigilar es entrar en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde Dios por su palabra nos va enseñando y nos va guiando. Mire lo que dice Primera de Samuel 2, versículos 22 al 25, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí era un sacerdote del templo de Jehová. Elí oía de la mala fama que tenían sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos quizás nacieron en el Evangelio, quizás nacieron en el altar del Señor, pero muchas veces pensamos o decimos, y se ha visto y se está viendo en muchos lugares, en diferentes ministerios, en diferentes lugares, que muchas veces nuestros propios hijos están en pecado. Nuestra propia iglesia, aún nuestra propia vida, ha entrado en un decaimiento espiritual y perdemos la visión y el entendimiento que Dios quiere dar por su palabra a nuestra vida.
Es ahí que en estos tiempos es lo que se está diciendo: a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. ¿Por qué? Porque ha entrado una mistura, ha entrado una contaminación al pueblo de Dios para querer, con sutileza y huecas sutilezas de hombre y fábulas de hombre, hacer creer que aunque estemos mal y aunque estemos fallando delante del altar de Dios, vamos a alcanzar una vida eterna. Y sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque aún el mismo Elí, conociendo la condición espiritual en que estaban sus hijos, aún así él permitía que sirvieran en el templo del Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta y cuidado. Hace muchos años atrás, comenzando a predicar la palabra del Señor, alguien me dijo que esto era madera y que era parte de un palo y que este palo se iba a quedar. Sabemos que este atrio es de madera, o sea, este púlpito es de madera, y todo lo que está aquí también hay partes con madera. Pero nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de este altar: quién entra, quién no entra, quién predica y quién no predica. Porque hay muchas veces personas que vienen con fuego extraño. Entonces quieren como que con un mensaje subliminar, es la palabra, entrar al pueblo y contaminarlo. Por eso es que hay mucho pueblo que está contaminado y hay muchas almas que están en el Señor, pero que ya están muertas. Muertas no físicas solamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque han dado cabida a que su vieja manera de vivir retome nuevamente. Y esto que dice aquí, que acabamos de leer, que se acostaban con mujeres en los templos, hay muchos lugares donde ministro con ministro, ministra con ministra, aún en la alabanza, a un siervo de la alabanza se acuestan. Y después, ¿qué hacen? Lo ponen en disciplina 1, 2, 3 días. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué lo hacen, iglesia? Porque está escaseando la palabra. Y la palabra del Señor dice que el alma que pecare de cierto morirá. Entonces es cuando entra el resecamiento en los huesos y lleva al morir espiritual. Y muchas veces piensan o pensamos muchas veces que estamos bien delante de la presencia del Señor. Vamos a ver que hemos ido entrado en un decaimiento. Por eso es que a veces se preguntan, pero ¿por qué esta persona cayó o por qué este ministerio se acabó? Por eso, iglesia, porque entran en un adormecer, entran en un conformismo. Entramos muchas veces en la conformidad. No, yo voy a la iglesia, yo vengo de la iglesia, yo participo en las actividades de la iglesia, yo voy al servicio de doctrina, yo voy al servicio del viernes, voy a la escuela dominical. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Hemos entrado muchas veces en un afán. Muchas veces entramos en una ansiedad por querer abarcar cosas que a nuestra vida todavía Dios no nos ha preparado. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es hacer como hizo con los hijos de Elí, que nosotros descuidemos y que muchas veces el adulterio, la fornicación y cantidades de contaminaciones que puedan dañar y matar la vida espiritual de un hombre y de una mujer entren a nuestras vidas. Pero en este tiempo es tiempo de nosotros, como dice la palabra, paraos y meditad de dónde hemos caído. Cuando la palabra del Señor dice paraos y meditad de dónde hemos caído, es cuando el Señor quiere que usted y yo hagamos un alto en nuestra vida y pensemos qué estamos haciendo y qué le estamos dando al Señor. Porque a veces pensamos que le hemos dado todo. Y sinceramente lo digo para usted y tanto para usted como para mí. Día con día tenemos que esforzarnos por darle cada día al Señor algo nuevo. Si es así o no es así, pastor. Porque a veces pensamos que lo hemos dado todo. No, es que ya yo di todo. No, ya yo le he entregado todo al Señor. Y todavía hay áreas en nuestra vida que nos pueden llevar a la destrucción y también a caer en esa muerte y en ese letargo espiritual. Amén. Porque hay áreas que nosotros no le hemos entregado. Muchas veces somos prepotentes y queremos aplicar la prepotencia aún con los que viven con nosotros y aún los que están al lado de nosotros. A veces queremos ser de doble ánimo. Aquí en la iglesia somos uno, en la calle somos otro. Cuando en nosotros lo que somos en este lugar tenemos que hacerlo en todo tiempo. ¿Sí o no, hermana Carmen? Donde vayamos que nos reconozcan a nosotros, no por lo que somos nosotros, sino que seamos como testimonio de que el poder de Dios es real en un hombre y una mujer para cambiar sus vidas. Cuando Elí vino a darse cuenta, ya los hijos habían caído en un estado, se puede decir, anormal, fuera de los caminos de Dios. Mas con todo esto, ellos siguieron haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre consiente el pecado dentro de sí mismo, nunca va a reconocer en qué condición espiritual está. Cuando nosotros reconocemos que hay algo que está afectando nuestra vida espiritual, entonces cuando nosotros nos vamos a acercar al Señor
y vamos a poder entender en qué condición estamos y que es necesario que nos levantemos con poder nuevamente, volvamos al primer amor. Muchas veces nos lo han dicho aquí, muchas veces lo hemos escuchado en tantos lugares. El primer amor en un cristiano nunca puede morir. Cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, y valga la redundancia, o conocemos a alguien que nos atrae o que nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? Nos enamoramos, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer, y queremos darle a ese hombre o a esa mujer todo lo mejor, y que no nos falte nada, cualquier detalle, una flor, un chocolate, así sea un bombombum, valga la redundancia, pero nosotros nos sentimos felices porque es algo que está motivando, algo que está incentivando, como que demostrar que yo te amo, tú me amas, tú me gustas, yo te gusto. Así nosotros en el amor del Señor nunca puede morir. Sabe que Cristo dio todo por nosotros, y cuando Cristo también llegó a esa cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, también Él sintió el dolor, también sintió el padecimiento, también sintió la soledad. Yo puedo asegurar que también pudo sentir como quizás su alma se iba secando lentamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Por eso es que la palabra dice que Él llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario, y es tiempo de parar y meditar en qué estamos fallando y en qué no le hemos entregado todavía al Señor. Aleluya. Mire lo que dice ahí mismo en 1 Samuel 2, versículo 34. Dice: gloria sean dadas a Jesús. Y te será por señal esto que acontecerá de tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Aleluya. Y hay mucho pueblo que está siendo cortado de la faz de la tierra por querer jugar con el Señor, por querer, hoy tomo el ministerio, hoy tomo el servicio en la iglesia y lo dejo, cuando no debemos ser así. Porque si Cristo tomó la cruz en pos por nuestra salvación, ¿con qué tenemos que pagarle a nosotros al Señor? Tratar cada día de ir muriendo al viejo hombre para que el hombre espiritual se vaya rejuveneciendo y podernos acercar y poner por obra su palabra y tratar de ir creciendo a la estatura perfecta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando el Señor dice que ambos murieron, dice la palabra que ambos murieron el mismo día. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros mismos acarreamos juicio delante del Señor. Por eso es que el proverbio dice, ¿verdad? El Señor dice que el hijo que Él ama, disciplina. Y a veces no entendemos que estamos en la disciplina de Dios. Y es cuando viene el trato fuerte, puede ser en una enfermedad, puede ser en cualquiera cosa. Y hay veces que piensan, no, si le pasó eso es porque está en pecado. Y no todas las veces es pecado, es disciplina de Dios, para enseñarnos cómo quiere que estemos, cómo quiere que andemos y dónde quiere que estemos y con quién quiere que estemos. Lo que pasa es que fácil es señalar, pero difícil es ponerse en la situación de la persona que esté viviendo. ¿Sí o no, pastor? Ambos murieron en un mismo día. ¿Y cuántas veces Dios no nos da la oportunidad a nosotros? ¿Y cuántas veces muchas personas no han tenido la oportunidad de alcanzar la vida eterna y muchas veces la han despreciado por volver nuevamente, como dice la palabra, como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a la charca? Porque a veces necesariamente no es que tienen que esperar que así te dice el Señor, no. La mejor profecía y la mejor palabra para identificar nuestra propia condición espiritual es la palabra. Como lo decía el hermano, a mí me ha pasado muchas veces. Entramos como que en algo que está contra nosotros luchando y Dios nos lleva a la palabra y uno dice verdaderamente que esto está pasando y esta parte la necesito en mi vida. Pero a veces queremos ser contumaces, queremos ser tercos y vivir la palabra a nuestra manera y andar en el Señor como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana es que cuando Él decide levantarnos del polvo y del muladar, es porque Él ha preparado algo grande. Él ha preparado algo grande tanto para usted como para mí. Pero a nuestro parecer lo vemos como que en el tiempo de nosotros, y las cosas en el tiempo de Dios todas son perfectas y buenas. Gloria sean dadas a Jesús. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Y el joven Jehová ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y en muchos lugares, iglesia, ya la palabra escasea. Ya la presencia de Dios no está. ¿Por qué? Porque han entrado en mañas y sutilezas como hielo seco, humo y cantidades de cosas. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, su palabra hace el efecto. Los demonios y las potestades salen en el nombre de Jesús por la palabra. Y todo el que estaba cautivo, el que estaba enfermo, el que llega cargado, bendito sea el nombre del Señor, haya la libertad y haya el reposo. ¿Por qué se lo digo, iglesia? Porque en estos tiempos Dios quiere también levantar, aclaro, no profetas, sino Samueles que estén dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Samueles que le puedan decir: el alma que pecare morirá. Samueles que puedan decir: tienes que arrepentirte y a convertirte. Muchas veces, si vemos algo malo en nuestros propios hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestros hermanos de la fe y aún nuestros hermanos carnales, comenzar a orarle al Señor. Y si estamos en la iglesia, acercarnos a las personas que están a cargo de nosotros, en este caso nuestros pastores. Vea, pastor, yo he sentido, yo veo esto, y yo siento que el hermano necesita como que una ayuda para que usted se acerque y hable. Es necesario, iglesia, que nos demos el ánimo el uno al otro. Pero ya en estos tiempos no se está viendo. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol, ahora todo el mundo quiere ser profeta, ahora todo el mundo quiere ser doctor, ministro, reverendo, y ahora escuché hay unos que se están llamando y que escatológicos. ¿Ah? Una locura tremenda que ha entrado. ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos, es por hombre. Pero nosotros no vamos a ser reconocidos por los hombres, sino por la palabra y por los frutos que genere en nuestra vida el propio Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros le demos el lugar. Cuando yo hablo de levantar, Samuel, no estoy diciendo que tenemos que llamarnos profetas, no, estoy hablando claramente para llevar las buenas nuevas de salvación. Oiga, que cuando usted y yo vayamos en un tratado, usted se acerque a la persona, cuando usted se le dice que estos tratados que yo voy a repartir, en tu nombre, Señor, haga el efecto, los reciban, porque muchas veces hemos visto que hay personas que toman un tratado y lo tiran al suelo y lo pisotean, no sabiendo que no están despreciando no es a nosotros, sino es la palabra, y quizás en ese instante, por esa palabra que tenga este tratado, pueden alcanzar una sanidad, pueden alcanzar una liberación, pueden alcanzar cualquier cosa. Y más que todo, la vida eterna. Amén, pastor, así es. Entonces, cuando el Señor se le reveló a Samuel por su palabra, dice que ya la lámpara se estaba apagando. O sea que la palabra ha escaseado. Y en estos tiempos la palabra está escaseando. Ya la palabra no la están predicando tal cual como está, sino que hemos caído en una repetidera, hemos caído en una ansiedad, y queremos ver que los templos estén llenos, con chiquitecas, con cristotecas, con tantas cosas que se están inventando. ¿Por qué? Porque ya la palabra escasea. Hace muchos años conocí un ministro que hoy en día ya partió a la presencia del Señor, y él decía: donde usted no sienta el Espíritu de Dios, huya, corre y escape por su vida, y escape por su alma, porque la contaminación se acerca. Él decía: la contaminación se acerca, donde solamente el que esté firme y resista las tentaciones va a alcanzar la vida eterna. Y no es mentira, es la verdad, iglesia, porque ya la palabra está escaseando. Hay personas que llegan a tu casa o a mi casa y quizás necesitan una palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, y muchas veces por pena o por no querer hablarle del Señor o querer tener como que esa amistad a confort, dejamos que se vayan sin una palabra. A veces estamos en un lugar trabajando secularmente y quizá Dios pone a la persona a nuestro lado, y muchas veces se nos pasa por alto o por cualquier circunstancia. ¿Y qué tenemos que decir? Perdóname, Señor, porque lo tuve o la tuve aquí a 2 pasos y no fui capaz de predicarle tu palabra. A mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado. Cantidades de veces nos va a pasar. Pero tenemos que salir de ese embotellamiento y ese encarcelamiento espiritual que nosotros muchas veces, nosotros mismos y nosotras mismas nos hacemos. Porque no quiero que la amistad se vaya. Allá iba una joven, constantemente me buscaba, y un día le dije: tienes que apartarte del pecado.
Tienes que buscar de Dios. No vayas a la iglesia por ir. Tienes que buscar a Dios y apartarte del pecado. Hoy en día pasa y me dice, pasa Dios, yo, adiós. Yo vengo cuando quiera, la espero. Porque quiere muchas veces entrar a nuestras casas y que nosotros consintamos el pecado. Lo mismo, óreme aquí, óreme estos vida, óreme aquí, óreme aquí, óreme aquí, óreme aquí. Por eso es que la palabra dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Miguel se ríe, pero es la realidad, Miguel. Es así, tú sabes que es así. Ellos mismos a veces huyen y se dan a la huida del lado de nosotros. ¿Por qué? Porque no les gusta cuando usted comienza a hablarle la palabra de Dios. Porque no les gusta cuando nosotros los corregimos. Porque no les gusta muchas veces, a veces a nosotros mismos, a veces los pastores, no indirectamente, sino de una forma indirecta, nos llaman la atención y muchas veces no nos gusta. Pero qué bonito es cuando nosotros aprendemos a que nos corrijan. Entonces vamos a hacer esos Samueles, que podamos salir y llegar a donde Dios nos lleve y decir que hay un Cristo que sana, que liberta y que da la vida eterna. Pero en estos tiempos queremos decir el profeta Miguel. No, nosotros no tenemos que ponernos renombre. O como dicen pues, remoquetes para ser reconocidos. Lo importante es que nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo. Si en nosotros muere el Espíritu Santo, ¿cierto, hermano Miguel? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la gloria de Dios. Me gozo porque veo la sonrisa de mi hermano Miguel en sus labios en esta mañana. Gloria sean dadas a Jesús. Él es un hombre que ha ido entendiendo el propósito de Dios paso a paso, Miguel, pero lo que tú estás esperando muy pronto vendrá, ¿verdad, Miguel Ángel? Dios es bueno. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 23. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Tiempo de salir a predicar la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y muchas veces en estos tiempos Dios está desechando hombres, Dios ha desechado mujeres. ¿Por qué? Porque se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque consienten el pecado. Hombres con 2 mujeres y así ministran, a pastores con 2 mujeres y así ministran, mujeres fornicando y adulterando. Bendito sea el nombre del Señor, y así se levantan a predicar o a entonar alabanza. Iglesia, son tiempos, bendito sea el nombre del Señor, donde tenemos que ver, porque no solamente ir a un adivino es pecado, pero el mayor pecado es rebelarse contra la palabra del Señor, porque todo delante de Dios es justo, válido y Él lo perdona. Pero o sea que nosotros, gente, ese espíritu de rebelión en contra de la palabra del Señor, nosotros mismos estamos lanzando juicios sobre nuestra propia vida espiritual. Mire la comparación. La adivinación es la rebelión y como ídolo la idolatría es la obstinación, y muchas veces nos volvemos también obstinados a la palabra del Señor. El Señor por su palabra te está diciendo, todo lo que el hombre siembra recoge. No, vamos para adelante, que yo voy para allá, porque todos tenemos que hacer lo mismo. No, Señor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entendemos su palabra y difícilmente nos vamos a desviar y difícilmente nos vamos a confundir. Por eso es que la palabra dice lámpara y lumbrera a sus pies en su palabra en nuestras vidas, y por muy torpe que seamos, ni nos vamos a desviar ni nos vamos a perder. Por eso es que cuando nosotros somos instruidos en la palabra, aun cuando niños, aun cuando adultos, cuando lo hemos conocido en una edad adulta, si nosotros atesoramos la palabra y nos apartamos de todo aquello que nos pueda contaminar, ¿verdad? Y apartarnos de la palabra del Señor para que no la vivamos ni la cumplamos tal cual como está escrita, pues si lo hemos hecho o hemos caído en esto, es tiempo de apartarnos y decirle al Señor, ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a encaminar nuevamente en tus caminos. Porque a veces descuidamos algo. Si estamos trabajando, damos el primer lugar al empleo. ¿No es así, pastor? Entonces ya cuando no teníamos el empleo, nos veían en todos los servicios de la iglesia. Ya cuando está el empleo, nos perdemos de la iglesia. Cuando no teníamos casa, Señor, dame mi casa, dame un apartamento, lo que uno le pidiera. Nos lo da el Señor. Y cuando ya lo tiene, entonces no puedo ir, porque es que después tengo que limpiarla porque yo trabajo toda la semana. Ya no voy porque tengo que arreglar el techo, porque no. Y yo pienso y creo, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que desechar la palabra del Señor
por algo que ha de perecer en esta tierra. Por eso es que la palabra dice, claramente lo dice, haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Y muchas veces queremos atesorar cosas terrenales. Y no digo que no sean malas, gloria a Dios si Dios nos las da. Pero nosotros tenemos que procurar por lo espiritual para alcanzar la vida eterna. Y aquel que usted y yo veamos que está fuera del contexto bíblico, con espíritu de mansedumbre, porque no podemos tampoco ir a la ligera, ni apresurarnos tampoco a condenar o a hablarle, sino con espíritu de mansedumbre, a acercarnos. Si es de Dios y si tiene el propósito de Dios, va a entender lo que Dios ha hecho en su vida y lo que quiere hacer en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice ahí mismo en el 15:24. Gloria a Dios. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aleluya. Cuando el Señor dice, no va más, no vas más. Por eso es que dice, el alma que pecare, de cierto morirá. Y muchas veces, iglesia, hemos sido igual a Saúl. Dios te está diciendo, quita todo, mata todo. No, yo mato esta parte, yo mato esta, yo mato aquella, pero este clavito que yo tengo aquí, nadie me lo puede quitar, porque es que esto es mío, y es que esta es la parte que a mí más me gusta. Quizás a veces el Señor te está diciendo, apártate de estas personas que te pueden llevar a la perdición, apártate de aquello que te está llevando a la condenación, apártate de la mentira, apártate de la idolatría, apártate del engaño, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la lujuria y de tantas cosas que hay en nosotros los seres humanos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo consentimos. Y dice la palabra del Señor que cuando Saúl vino a darse cuenta, había sido demasiado tarde. ¿Y cuántas personas están muriendo en este tiempo? Porque cuando Dios por su palabra los quiso apercibir, no escucharon la voz de Dios. Porque están acostumbrados a decir, así te dice el Señor. Así te dice el Señor. Cuando la misma palabra es un espejo. Es como dice la palabra, que esta palabra no nos hace ver en un espejo como un hombre natural, sino como un hombre espiritual. Y a veces tenemos encapsulado tantas cosas en nuestros corazones y arraigados en nuestra mente que difícilmente la reconocemos que está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice del versículo 24, ahí mismo en el 1 Samuel 15, gloria sea al Señor, dice el 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y no ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y hay veces que Dios nos rae de la salvación. Y el único que tiene poder para llevar a la condenación al hombre no es Satanás, como nos lo hicieron creer muchas veces. Cuídate que el diablo, Satanás, Jehová lo reprende en el nombre de Jesús, es la que te va a llevar para el infierno, y es mentira. ¿Quién nos dio la vida a nosotros? No nos la dio Satanás, Jehová lo reprenda. Nos la dio fue el Señor. Un soplo y aliento de vida. Él lo quita y lo da cuando Él estime conveniente. Pero Él también tiene el poder de ver si podemos seguir o no podemos seguir, si podemos alcanzar la salvación o no podemos alcanzarla. A veces entramos en promesa, yo te prometo, 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 yo te prometo. Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que voy a cambiar, voy a ser mejor esposo, mejor hija, mejor papá, mejor mamá, mejor cristiano con mis hermanos. Mentira. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Y llega un momento donde los ojos de Dios se apartan, y como los ojos de Dios se apartan de nosotros, no hay vuelta atrás, como lo hizo con Saúl.
Y lamentablemente Saúl quiso reivindicarse delante de la presencia de Dios y quiso convencer a Samuel. ¿Y cuántas veces, siendo tú y yo un Samuel por la palabra, no nos van a querer convencer y envolver con sutilezas? De mil maneras y de mil formas. Pero ahí es donde tenemos que hacer mano, que dice que de Él es la gloria y Él no miente ni se arrepiente, porque es hombre, porque no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido para nosotros, Él lo hará. Pero lo hará cuando, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y a veces nosotros queremos que todo sea ya, porque es que yo lo necesito hacerlo así y yo lo quiero para allá. Cuando nosotros tenemos que esperar pacientemente en Dios, por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe y nos pastoree a nosotros por su palabra, nosotros vamos a hallar ese manantial de agua de vida eterna, que es el Espíritu Santo de Dios, y el fuego de Él nunca se apagará en nosotros. Por eso es que la palabra dice en Cantar de los Cantares, que el fuego nunca se apagará. Porque cuán grande es el amor de Dios en nuestros corazones está depositado, nunca se va a poder apagar. Y yo puedo decirle algo: cuando usted aprende a amar a Dios bajo las circunstancias en que estemos viviendo, usted aprende a amar a la persona que esté a su lado y las personas que estén con usted y al frente de usted. Porque es muy diferente decir un te quiero a un te amo. Y un te amo es de dar todo, sin esperar nada a cambio. Un te quiero es algo efímero. O sea, yo quiero esto, yo puedo querer aquello. Y hay personas que dicen, es que yo te quiero. Pero difícilmente vamos a escuchar muchas veces aún de nuestra propia familia, yo te amo. ¿Sí o no, pastor? Porque a veces queremos que las personas nos den todo a nosotros. Dios bendiga al hermano. Bienvenido en esta mañana. A veces nosotros queremos que las personas nos den todo, cuando nosotros no le hemos dado nada a nadie. Y de igual forma, tampoco le hemos dado a Dios lo que Él quiere que le demos nosotros. Mire, cuando Saúl reconoció, le dijo a Samuel, vamos y adoremos a Jehová, como quien dice, tú eres un hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes ser como ese intercesor para que el Dios me perdone. Pero se le había olvidado que el único medio intercesor en este tiempo de gracia y de salvación, que es gratuita, por cierto, y en gran manera sobre nuestra vida, es el Hijo. Y Él quiso hacerlo a su parecer. Y dice la palabra que a su filo de su propia espada Saúl murió. Que no nos sorprenda la muerte fuera de la salvación en Cristo Jesús. Y muchos están muriendo. Los digo, iglesia, porque lo estoy viendo. Y a mí me ha dolido en gran manera, como le dije a alguien, fulano tuvo la salvación en sus manos y de ser grande en las manos de Dios, pero amó más el mundo y su pecado, y a la destrucción el mismo infierno lo llevó. Dios haya tenido misericordia de su alma, como tiene que tener de la suya y de la mía, ¿sí o no, pastor? Apercibámonos, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Y lamentablemente la iglesia a nivel mundial está dormida, porque ha entrado en conformismo. ¿Quién dijo que yo para recibir la sanidad tengo que pagarle a un hombre o pagarle a los hombres para yo recibir la sanidad? ¿Quién dijo que yo para alcanzar que mi esposo o mi esposa me ame, bendito sea el nombre del Señor, tengo que depositar dinero por esto? Es mentira. Porque cuando yo clamo, dice la palabra, clama el justo y Jehová responde. Doblamos nuestras rodillas. Señor, tú tienes poder, tanto en el cielo como en la tierra, aleluya. Señor, tú tienes poder, así como tú hiciste volver, Dios mío, el corazón del pueblo hacia ti, así tú puedes hacerlo en mi esposo, en mis hijos, en todo lo que emprendamos, porque el único que tiene poder es Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Jesucristo. Saúl quiso a última hora justificarse. Y hay momentos donde la justificación no nos van a servir, porque la justificación son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. El pecado es como una tarjeta de crédito. Compramos hasta lo último que está en el almacén si nos gusta. A veces hasta la sobregiramos y nos dejan que sobregiremos la tarjetica para tenerlos ahí
quitándonos todos los meses la platica. Y cuando la van a cobrar, nos la van cobrando todas. Y si nos atrasamos y se recargan los intereses, peor todavía. De igual forma también así es la persona cuando se va apartando lentamente de la presencia de Dios. Muchas veces dice, no, es que el diablo me tocó. Y es mentira. Estabas amando y codiciando lo que no tenías que codiciar, sea hombre o sea mujer. ¿Y quién es el pobre pagano y el pobre que le echamos toda la culpa? El diablo. El diablo. No es que ese es el diablo. No es que el diablo fue el que me tocó y el diablo me llevó a pecar, el diablo me llevó a fornicar, el diablo me llevó a adulterar, el diablo me llevó a apartarme del Señor. Mentira, somos nosotros mismos. Por eso es que el apóstol Pablo en la palabra, en los Hechos, dice desechar el pecado que mora en mí. Y es cuando entra el pecado se va secando los huesos. ¿Es así o no es así? Dígame usted. Cuando usted le da cabida al pecado, su vida espiritual se reseca. Sus huesos y sus tuétanos mueren. No estoy hablando físico, sino espiritualmente. Porque ya nosotros no mora el Espíritu Santo. Se ha apartado. Y retomar nuevamente lo que un día descuidamos nos va a costar más que la primera vez que lo hallamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire lo que dice 1 Samuel 6:16. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Tiempo de pararnos y decirle qué es lo que está mal en nosotros, Señor. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón por el mismo día. Y muchas veces nosotros, 1 Samuel 6:16 dice, cuando vieron estos, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y nosotros no tenemos que buscar ayuda de nadie, ni de príncipes, ni de reyes, ni de nada. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Queremos ver la gloria de Dios. Salgamos de ese letargo espiritual, de esa pereza, porque hay veces que el mismo Señor nos está llevando a que abramos la palabra y hacemos caso omiso. Entonces cuando vamos a hablar, entonces cuando vamos a todo, yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Yo tengo unas conocidas y aún hermanas en la fe. Y dedicaba a veces al WhatsApp hasta 1 hora hablando con ellas. Y era 1 hora que estaba desperdiciando. ¿Es así o no es así? Hay cosas que a veces la tecnología nos absorbe. Y un día me puse a pensar, yo dije, bueno, pero yo pierdo 1 hora hablando con ella y nunca entiende y nunca comprende, y si no siempre terminas apoyando lo que el hijo quiere hacer. Entonces yo estoy perdiendo mi tiempo. Hoy en día me dice, ya tú no hablas casi, como que tu esposo ahora que llegó a tu casa no te deja hablar. Yo dije, no, es que yo entendí que me toca aprovechar más el tiempo. Antes venía aquí a la iglesia y muchas veces predicadores invitados, a veces el mismo pastor hablando aquí y yo allá, vea, con un solo dedo y la Biblia aquí abierta y el celular en el centro, y era, vea, contestando todo lo que me preguntaban. Hoy en día ya no. Llego, lo apago, porque he entendido que es mejor buscar las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Y hay veces que el mismo enemigo va socavando, vámonos a Gálatas, va socavando, va socavando, va socavando, va socavando, y cuando venimos a ver, bendito sea el nombre del Señor, estamos más perdidos, como dicen popularmente aquí en Barranquilla, que el mismo hijo del Inver. Entonces le echamos los muertos a Julano. No es que por Julano yo pequé, no es que por Julana yo pequé. Iglesia, aún tenemos que tener en cuenta qué hacemos y qué no hacemos. Bendito sea el Señor, para que nuestros huesos y nuestra vida espiritual no se reseque. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí mismo pasamos al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y todas las que sabemos. Y a veces dicen, no, es que las obras de la carne nada más son
el adulterio, la fornicación y la inmundicia, la lascivia, la idolatría, los hechiceros, los agoleros, los santeros, y ya, nada más lo que dice la Biblia. Y hay obras en la carne que todavía están en nosotros, que tenemos doble ánimo. Queremos estar en el mundo, queremos enrolarnos con las cosas del mundo que no nos conviene, pero queremos ser parte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos servir a dos señores. Y dice la palabra que a dos señores no podemos servir, dos aguas no pueden salir de nosotros, o somos dulces o somos amargas, o somos saladas. Y nosotros lo que el Señor quiere es que seamos sal de la tierra. Y por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros mismos tenemos que andar en el Espíritu. Mucha gente comienza en el Espíritu y termina en la carne. Y muchos comienzan en la carne y terminan en el Espíritu. Entonces llega como que una contradicción, el pastor se ríe, pero es la verdad. Dice, no, pero es que este llegó de último y ahora lo tienen en primera fila en todo y para todo. ¿Por qué? Porque ha entendido qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que usted quiere alcanzar en el Señor. Y cuando el Señor dice que tenemos que andar en el Espíritu, lo que el Señor quiere es que nosotros, ahora no me va a decir como alguien que yo conozco y se va a reír un rato, donde dice que Él no se acerca a las personas. Es un pastor que Él no se acerca a las personas y que Él no toca a nadie porque nadie le va a dañar el nivel. Yo no sé cómo serán esos sensores de nivel espiritual, un nivel demasiado alto en santidad y en comunión con el Espíritu Santo, que si alguien lo toca o Él se acerca a alguien que no tenga ese nivel altísimo que Él tiene en la santidad y en la unción del Espíritu Santo, lo puede contaminar. Entonces yo le dije a alguien, entonces el hermano José está de más en la tierra, porque ya para que hubiera pedido un rapto como el de Elías, se hubiera ido en una ráfaga de fuego para el cielo, porque yo no sé cómo serán esos sensores para medir el nivel espiritual. No tengo ni idea, sinceramente. Miguel se ríe, pero es la verdad, no tengo ni idea, porque lo único que sé es que la santidad y la unción se gana en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí o no, pastor? Ahí donde usted la quiere. Pero queremos andar en el Espíritu, pero tenemos la mente en otro lado. No, yo estoy en el Espíritu. No es que yo soy un hombre y una mujer espiritual. Cuando no tenemos continencia a veces ni en nuestra propia vida, ni en nuestros propios sentimientos, ni en las emociones. Engañoso es el corazón. Engañoso y súper engañoso, porque tú y yo podemos decir, estoy bien. No, ya yo entregué, ya yo morí esta área. Ahí donde Dios te la va a probar y te lo va a poner de frente. Y te la va a poner de frente para ver si tú la superaste o no la superaste. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que entremos chuecos, cojos, mancos, ciegos. A veces podemos entrar hasta mudos, porque hay momentos donde si teníamos la lengua muy larga tenemos que aprender a cortar. Yo era una persona que usted me decía 3, yo le decía 50. Diplomáticamente te mandaba hasta lo más profundo de la tierra si yo quería. Pero hoy en día he aprendido, vea, a morir y a callarme. A veces me llaman temprano, me llaman y me dicen que sí, que tú, que esto. Yo ni por ahí, que yo recuerde ni por ahí. Muchas veces he llorado. Muchas veces he llorado. Y con esto no quiere decir que yo sea boba, sino que uno a veces tiene que aprender, ¿verdad? Como que a callar. Como hay momentos donde también tenemos, vea, que disparar, sin grosería, sin ofensa, sin vulgaridad, sin truanería y sin altanería, pero por la palabra, y dejamos a la persona, vea, calladita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Gálatas 6:7 dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Oye, si tú siembras engaño, vas a recibir engaño. Si tú siembras maldad, vas a recibir maldad. Todo lo que nosotros hagamos mal hecho, lo vamos a recibir. Y las consecuencias quedan, sí quedan. Porque de todo pecado queda una consecuencia y queda una señal. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no estamos andando y que nuestra vida espiritual no está tal cual como Dios quiere, sino como nosotros queramos. Por eso es que el Señor en esta mañana nos está diciendo que tenemos que sembrar es para el reino de los cielos. Y que nada, cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción, sobria será la muerte en victoria. A mí ese pasaje me gusta. ¿Y sabe por qué se lo digo que me gusta? Porque he entendido poco a poco
que nosotros tenemos que ir alcanzando. No es como dice, no es que nosotros vamos a hacer cuerpos gloriosos cuando Cristo venga. Tenemos que ir tratando de amoldar nuestro cuerpo físico a que ese templo sea grato y dolor grato para cuando el Señor venga no tenga ningún tropiezo y nosotros podamos volar. Elí se cayó en su misma silla y se nunca, porque nunca quiso reconocer ni aceptar la voluntad de Dios. Y a veces nosotros mismos no queremos aceptar las cosas como Dios nos las está dando. Miren lo que dice Gálatas 6:14, ahí mismo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación, y tú y yo hemos sido nueva creación en Cristo. Y si nosotros decimos que somos nuevos en Cristo y que somos nueva creación, tenemos que demostrarlo de que somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, todos son hechos nuevos. Pero a veces decimos que somos nuevos, pero todavía tenemos malicia y cosas viejas. ¿Usted sabe lo que es vencer las tentaciones? Cuestan. ¿Sí o no, pastor? Cuestan. Cuestan, y de que cuestan, cuestan. Vencer la tentación de los ojos cuesta. Vencer la tentación de la boca cuesta. Vencer la tentación en el oír y repetir, y entonces vamos como el teléfono roto. Cuando queremos llegar a las personas, ya no nos decimos como nos lo dijeron, sino como nosotros lo entendimos y como nosotros, y así va. Todo en la vida tiene un sacrificio. Es ahí donde usted ve mujeres y hombres de excelencia en la presencia del Señor. Yo sé, y el Señor me ha ido enseñando, cuando una persona está bien delante de Dios, su rostro es diferente. Y yo hoy lo digo, porque yo se lo comenté un día a mi esposo, y yo dije: mira el rostro del hermano David, el que llegó no es el mismo que está ahora. Porque lámpara es su palabra en nosotros. Y si el almud está en lo alto, nuestro rostro da testimonio de que somos hijos y somos templo del Espíritu Santo. Este es el que da testimonio de nosotros. Por eso es que dice que lo interior se refleje en lo exterior. ¿Y qué se va a reflejar en nosotros? La presencia del Señor, la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que ir cada día a anhelar, ir como la aurora va de aumento en aumento. Así nosotros tenemos que ir en Cristo Jesús, anhelando cada día nuevas cosas, nuevas metas, pero no a la emoción humana, sino en base a la palabra, para no tener ningún tropiezo. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Y mire lo que dice Colosenses 3, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y no solamente tenemos que esperar a aquel día que Cristo venga para ser levantados con poder. Nosotros cada día tenemos que levantar un altar. Nosotros cada día tenemos que aprovechar el tiempo. Nosotros cada día tenemos que buscar árboles, plantíos de Jehová, que den su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque la palabra es clara y se está viendo en estos tiempos. Muchos somos los llamados, pocos los escogidos. Y cuando estoy hablando de pocos, son pocos los que se están guardando para Dios. Son pocos las mujeres y los hombres que han dicho no más al pecado y sí vivo totalmente para Cristo. El que es alcohólico no se puede juntar a otros alcohólicos si no está preparado para llevarle la palabra. El que consumía droga no puede acercarse a los drogaditos si no está preparado, si no vas a terminar nuevamente mezclado en la droga. El que era prostituta no se puede acercar a otra si no está preparado, porque terminarás en lo mismo. El que era concupiscente, lujurioso, fornicario, adúltero, y vano y vago y de todo, no se puede acercar si no estás preparado. Y tú, para decirle a las personas lo que está mal, tú tienes que vivir lo que tú estás viviendo. Y tienes que dar testimonio hoy, mañana y siempre, hasta el día que Cristo venga, de lo que Cristo viene haciendo y ha hecho en usted y está haciendo en mi vida. Por eso cuando el Señor le dijo: y estos huesos vivirán. Oh Jehová, tú lo sabes, porque el único que sabe si tu corazón y mi corazón está dispuesto a que el soplo del Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos estremezca y nos levante con poder, es el Señor Dios Todopoderoso. Porque muchas veces venimos a la iglesia, buscamos armadura o fachada de cristiano y de cristiana, y en la calle somos unos diablos totales.
Mujeres que vienen a los templos a seducir a los hombres. Los llevan a una cama, los llevan al pecado y después, chao. Y decimos, el diablo me tocó. Ay, yo me acosté con el hermano, porque es que el diablo me tocó. Una vez hace mucho tiempo fui a predicar en un lugar X, en una noche, y un hombre me dijo, yo soñé que usted iba a ser mi esposa. Entonces yo le dije, entonces soñaste mal, porque yo tengo un esposo y 2 hijos. Si te haces cargo a nosotros, ya no tenemos 4, sino contigo 5, entonces sí. Pero cuando Dios me lo diga, porque a mí Dios no me lo ha dicho. Ya vio que por ahí andan muchos como la rueda suelta, inventando cualquier fábula. Porque se nos ha olvidado que hemos resucitado, y si estamos resucitados con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba y no las terrenales. Y a veces pensamos nada más que lo material es todo. Y cuando lo material lo anteponemos, lo espiritual no progresa. Es cuando usted ve mucha gente que conoce la palabra, la predica, pero no la vive. Y no hay fruto. Y la gente no cree. Porque cuando a uno lo ven con la palabra y lo ven en una iglesia, ¿vamos a ser probados y tentados? Sí. Para ver si lo que tú y yo estamos viviendo y estamos diciendo, lo estamos viviendo. Así que corre con paciencia, o corramos con paciencia esta buena batalla. Mira lo que dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre sí, con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tú y yo somos sal de la tierra, que cada palabra, bendito sea el nombre del Señor, sea sazonada, ¿verdad? Y que no nos pase como un día le pasó a Pedro. Yo no lo conozco, sí, aún tu manera de hablar lo demuestra. Y a veces queremos hacer alianza con personas y con partes donde ni por ahí Dios nos ha dicho que vayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así esperemos siempre al Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué tú vas a alimentar a la vida de tu hermano? Hombre, mi hermano, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque la visión tardare, sin duda llegará. Y dice la palabra que cuando más oscura está la noche, cercano está el amanecer. ¿Por qué? Porque el día y la hora no lo sabemos. Pero de que Cristo viene, viene. Y de que viene a levantar un pueblo, lo viene. Y que nosotros podamos ser esas novias de excelencia. Y que cuando suene esa trompeta, bendito sea el nombre del Señor, usted y yo podamos ser levantados con poder. Y si Dios permite que nuestro cuerpo físico descanse y duerma, porque no morimos, sino que dormimos, entonces podamos ser levantados primeramente para el reino de los cielos, y los que hayamos quedado juntamente con Él seremos levantados con poder. Y dice el mismo ahí en 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando usted y yo tenemos nuestra casa donde vivamos, nosotros cuidamos, ¿verdad? Antes de acortarnos, revisamos todo, que todo está cerrado, que todo esté, que no haya ningún percance. Así nosotros también tenemos que hacer con nuestra vida espiritual, que nada ni nadie nos robe. Sabe que el engañador está a las puertas y él toca la puerta. De ti y de mí depende si lo dejamos entrar. Hay personas, y lo digo porque los he visto, cuando van para el templo, van tomados de la mano. Cuando ya no están en el templo, tú por allá y yo por acá. ¿Será que está el amor de Dios y la plenitud de Dios? No creo. Porque uno no tiene que sentir pena de la persona que Dios ha puesto al lado de nosotros. ¿Es así o no es así? Así sea la más maluca. Pero si te enamoraste y te casaste o vives con ella es porque así te gustó. Y el único que vive el fuego del amor en Cristo Jesús y a nivel personal es el Espíritu Santo. Es el que lo puede hacer todo. Usted dirá, se salió. No, no me salí. El amor es el que echa fuera todo temor. Quita todo complejo y quita todo. Porque cuando amamos a Dios y reconocemos que tenemos el verdadero amor que es el de Dios nosotros,
podemos soportar todo hasta el final. Muchas veces corremos y buscamos lo que no tenemos que buscar. Y lamentablemente lloramos o lloran cuando ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la ansiedad robara lo que Dios había preparado por nosotros. Terminamos en Primera de